Hola de nuevo en vuestra radio, RCM, Radiemos Collado Mediano. Estamos aquí después de un pequeño parón, un parón provocado por el confinamiento del COVID-19, de este coronavirus que nos afecta a todos, pero estamos de vuelta, no nos hemos ido. Mantenemos nuestra fidelidad con nuestros oyentes, con todos vosotros, en la Sierra Noroeste de Madrid. Y hoy vamos a hablar de todo un poco, realmente, porque no pretendemos hacer un programa ni divulgativo ni informativo, pero sí ver un poco opiniones de cómo nos encontramos en esta situación tan diferente y tan inusual, poco habitual para todos nosotros. Tenemos con nosotros aquí a Diego Rodríguez. Diego, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas tardes, Rob. ¿Qué tal estás? Y Álvaro Hernández. ¿Qué tal, Álvaro? Hola, Voz, ¿cómo estás? Muy bien, aquí estamos. Vecinos los dos de la Sierra Noroeste de Madrid. Y bueno, antes que nada, ¿cómo os encontráis? ¿Qué tal estáis? Álvaro, tú primero. Nada, muy bien, la verdad es que muy bien. Por suerte está toda la familia sana. Estamos cumpliendo bastante a rajatabla el confinamiento, intentando salir lo menos posible por ayudar y todo muy bien, adaptándonos a estos nuevos medios. Yo que imparto clases también, pues estamos con las videollamadas y estas cosas como estamos ahora nosotros. Así que nada, muy bien, muy bien. Gracias. Nosotros también. Sí, nosotros estamos aquí bien, en Collado Mediano, tranquilos, saliendo lo mínimo posible, estudiando mucho a nivel personal y pulverizando el intelecto y los juegos de mesa, porque desde luego está dando para mucho eso. Bien, pues nada, también me tocará a mí como responder cómo nos encontramos, pues igual que vosotros, estando de momento bien, no tenemos ningún contagio, con algún susto familiar, pero hasta ahora bien, no ha habido problemas serios, con alguna mala noticia de algún compañero, amigo de la infancia y algún compañero profesional que desgraciadamente nos ha abandonado a consecuencia del COVID, pero es algo que lamentablemente es común a la inmensa mayoría de las familias en nuestro país. Bueno, pues vamos a ir comenzando un poco. ¿Cómo estáis viendo vosotros todo este asunto de la pandemia? ¿Qué opinión así de entrada os pareció cuando de repente nos dicen, señores, estamos en una pandemia y tenemos que confinarnos? Pues al principio, yo en mi caso casi te lo tomas un poco como una coña, ¿no? O sea, no te llegas a dar cuenta de lo que significa eso. O sea, de hecho yo creo que muchos vecinos de todas partes, de todos los vecinos y vecinas de España incluso, no entendíamos muy bien si era una cosa de unas vacaciones, porque además las primeras previsiones eran para muy corto plazo, hablaban de una semana, 15 días, no había muchos datos, ¿no? Todavía, además, como fuimos uno de los países muy cercanos al foco, es decir, empezó por China y Corea y demás, y luego rápidamente fue a Italia y vino a España, pues todavía nos pillaba como un poco lejos, ¿no? Y la verdad es que fue un poco como si te hubieran dado un meneo y te dejaran aturdido, ¿no? Costaba coger un ritmo de vida, no era difícil, sabías perfectamente que no eran vacaciones, que había que seguir con tus tareas y trabajando, pero bueno, era complicado, ¿no? Ahora ya con el tiempo, pues bueno, tenemos esa capacidad y esa cualidad del ser humano de adaptarnos bastante bien a cualquier situación y ya, pues yo en mi caso ya tengo un ritmo de trabajo incluso mayor al que tenía antes, que luego cuando hablemos de cómo está funcionando el trabajo y demás, podemos desarrollar un poco eso, ¿no? Que básicamente se trata de que ahora mismo al estar confinado no hay ninguna manera de escapar de ninguna reunión, de ninguna, y entonces lo que iba a parecer que ibas a dedicar menos horas resulta que los días se ocupan mucho más, ¿no? Sí, hablaremos de trabajo que evidentemente esta pandemia, esta nueva situación va a hacer cambiar muchas cosas. Va a hacer cambiar muchas cosas, tanto social como laboralmente y económicamente en nuestro país y en todo el mundo. Y una de ellas es lo que siempre se ha hablado, que es el teletrabajo. Y hablaremos de ello. Bueno, Diego, ¿tú cómo te lo planteaste? Pues muy parecido a Álvaro.
el día que directamente el gobierno dijo que nos teníamos que confinar por la situación en que se estaba dando con el tema del COVID, la verdad es que fue un mazazo. Te quedas completamente que no sabes dónde estás, no sabes cómo van a ser las cosas, la incertidumbre, ¿por qué no decirlo? El miedo. Y claro, o sea, el contacto con la gente, el no contacto con la gente, para ser más exactos, el clima que se iba creando, ir a un sitio, que poco más o menos la relación que podías tener pues con el frutero, con el panadero o panadera, etcétera, y cómo esas cosas, esas pequeñas cosas que tú creías, porque era de lo más normal, al final incluso se va convirtiendo en una cosa un poco más grande, porque en el fondo es la única relación que estamos teniendo, salvo con los amigos o amigas que podamos tener a través de las videollamadas. Obviamente, como dice también Álvaro, al final te vas acostumbrando, pero obviamente al principio un mazazo. Tengo que haceros una pregunta a los dos, porque evidentemente todos habíamos oído hablar con la avalancha de comunicación, con los nuevos medios tecnológicos en los últimos años, tenemos información de todo el mundo. No es la primera pandemia que existe en este siglo, y en el siglo pasado hemos tenido pandemias, pero nos han pillado siempre muy lejos. Por primera vez nos pilla aquí, nos pilla de lleno en ella. Nos mandan confinarnos y empezamos a actuar de una manera muy determinada. La pregunta es la siguiente, os vais a reír. ¿Cuántos rollos de papel higiénico comprasteis? Ninguno, porque cuando empezó todo esto y fui a comprar, pero a comprar un paquete más, como hago habitualmente, semanalmente, ya no quedaba ninguno. Entonces, por suerte, habíamos hecho la compra esa semanal de papel higiénico hacía poco y nos aguantó hasta que, después de visitar 3 supermercados, como a la segunda semana del confinamiento, encontré más. Ahora ya el suministro aparentemente es continuo y no escasea, pero en mi caso ninguna, porque fui demasiado tarde. ¿Y tú, Diego? 0. O sea, estábamos bien abastecidos antes y no porque viniera la alarma del coronavirus y el confinamiento, simplemente que teníamos, tocó esa suerte y todavía no hemos ido a comprar más. O sea que entre los que tengo mis padres y los que tenía yo, pues nos hemos ido estos casi 40 días. Hemos aguantado, o sea, no ha habido ningún problema de papel higiénico, ni de abastecimiento, ni de nada aquí. Debéis ser los raros porque evidentemente todos sabemos la avalancha que hubo brutal, evidentemente de jabones, por supuesto, porque fue la primera información que se dio, fue la de el arrasar con el papel higiénico en todas partes. Nadie había oído ninguna información al respecto, nadie había dicho ninguno de los... Mira que se están soltando cosas y todo el mundo hay expertos por todas partes, en las redes, en internet, en televisión, por todos los lados, casualmente todo el mundo se vuelca a comprar papel higiénico. ¿A dónde quiero ir a parar? Socialmente, ¿estamos preparados para asumir problemas conjuntos comunitarios comunes? ¿Cómo lo veis vosotros? ¿Cómo actuamos? Porque el hecho de la avalancha de comprar papel higiénico y otras cosas que luego hemos visto que no tenían ningún sentido, nos hace comportarnos de manera muy especial, de manera muy rara. Yo creo que ahí se dan 2 circunstancias, ¿no? Hasta donde, a ver, yo soy un experto en psicología social, pero hay una circunstancia que es, primero, yo creo que en este tipo de procesos, como estábamos contando antes y compartía con Diego, lo primero es como un sopapo a la cara, ¿no? De irrealidad, en realidad, porque tenemos esa tendencia a lo que pilla muy lejano, no pensar que, es decir, tenemos esa paradoja, ¿no?, en esta sociedad contemporánea que además se da en los estados, que es que pensamos en global, en economía, ¿no? La economía está totalmente globalizada y luego tenemos un montón de nacionalismo y de muchas medidas que tomamos solo mirándonos al ombligo. Y yo creo que como sociedad también eso se da en individuo a individuo, es una de las 2 razones. Es decir, lo primero es, sálvese quien pueda, me voy a salvar yo el primero, ¿vale?
Entonces, eso es un porcentaje de gente que fueron los que fueron a acumular. Luego, los expertos en psicología social, por lo que yo he podido leer, dicen que hay un efecto llamada al respecto, que tú estás haciendo tu compra sin haber pensado en el papel higiénico, porque además, de hecho, si lo piensas racionalmente, quien no tiene bidet tiene una esponja, tiene un trapo, te puedes meter directamente en la ducha y aprovechar esos tiempos. O sea, hay muchas circunstancias que se pueden salvar. Entonces, ese efecto llamada de que tú estás ahí en la cola del supermercado, de repente ves a un tipo o a una señora o a un joven o a quien sea que ha acumulado en un carro como 10, 20 paquetes grandes de papel higiénico, entonces pues te entra esa duda de se acabará, volverá a haber, habrá suficiente suministro. También ese desconocimiento que tenemos de cómo funcionan todas estas megacadenas de distribución y de transporte y pensar que no es que lo que empezó como una pandemia. El efecto secundario sería que tengamos una crisis económica, que luego hablaremos, pero desde luego era esa situación, ¿no? De no entender muy bien. Teníamos muy poca información. Claro. Aparte también se une una cosa que ocurrió en internet de un programa que echan en YouTube a las 12 de la noche, que hay un experto en ese programa, que dijo que una de las cosas más importantes, si venía la pandemia de coronavirus y si pasaba lo mismo que en China, era comprar mucho papel higiénico. Y mucha gente ha hecho caso a esa persona. ¿Qué programa es ese? Millennial Life. Y el experto Pablo Fuente. Bien, pudo ser una pequeña broma o, en fin. No, de broma cero. De broma cero. Hombre, yo quisiera recordar, los que tenemos ya cierta edad, que evidentemente no vivimos la guerra, ni la posguerra, ni mucho menos, pero sí nuestros padres y familiares nuestros sí la vivieron. Había un hábito que yo recuerdo siempre de crío en casa, que es 4 kilos de azúcar, 4 kilos de garbanzos, 4 kilos de lentejas y 2 o 3 kilos de café, siempre había en casa. Y eso venía dado, en aquel entonces, se han hecho estudios al respecto, por la época de los racionamientos en la posguerra, durante la guerra y luego la posguerra que sí vivimos en este país. Había un concepto en la gente mayor de que tenía que determinadas cosas porque nunca sabían si podía ocurrir o no volver a ocurrir algo parecido. Y había esa forma de acumular ese tipo de cosas, sobre todo azúcar, café, garbanzos y lentejas, ¿no? Tener unos elementos básicos para poder, que es lo que más se relacionaba muchas veces y tal. Ahora de repente, quizás olvidando esa cultura de posguerra, nos hemos encontrado pues con gente mucho más joven que ahora no ha tenido esos hábitos ni esas costumbres. Y porque hemos hablado del papel higiénico, pero también sabéis que se han hecho acopio, las harinas han empezado a escasear en todos los sitios, las levaduras, otro de los elementos también. En la leche, según datos que he leído, estuvo así, pero todo esto cuando estaban garantizándonos, la información nos garantizaba que no iba a haber desabastecimiento, como realmente no ha sido. Los desabastecimientos en algunos supermercados han sido consecuencia de la compra masiva. No porque al supermercado al día siguiente le llegaba otra vez producto, no había ningún problema. Los tienen almacenados, tienen grandes, sobre todo las grandes superficies. Pero ¿tú crees, cuando hablabas, perdona voz que te interrumpa, tú hablabas de ese paralelismo con la situación de la posguerra, ¿no? Entiendo que no eres tan mayor como para haberla vivido así. Entiendo esa mentalidad, pero claro, si tú te fijas en esas imágenes que luego se han convertido en memes y que nos han hecho todos esbozar una sonrisa a la vez que, no quiero hablar mal, pero a la vez que nos enfadábamos con lo que veíamos, ¿no? No se veía gente muy mayor, ¿no?, que tenían esa mentalidad. Es decir, no sé si es una transferencia de las familias o que todavía hay gente, pero yo creo que es una influencia de muchos factores, ¿no? Entonces te pregunto si tú crees que realmente que eso influye tanto. No, influir no, era simplemente estaba estableciendo una comparación de una manera justificada, en el que la herencia que tenían nuestros padres y nuestros abuelos de haber vivido esos racionamientos que nosotros realmente nunca hemos vivido, se ha transmitido de alguna manera a generar ese planteamiento de voy al supermercado a comprar de todo, porque
Cierto es, mucha gente compra al día. El comprar al día ahora es imposible. Nos lo recomiendan que no lo hagamos, no salgamos a diario a comprar, salvo cosas de extrema necesidad. Pero muchas familias en este país ya tienen la costumbre de hacer compras semanales, incluso en algunos casos de determinados productos mensuales. Sobre todo, vamos a hablar del entorno que más nos compete, que es la sierra. Aquí utilizamos el medio de transporte privado y a veces público para poder ir a comprar en muchas ocasiones, por las distancias que tenemos en los centros. Tenemos el hábito de comprar ciertas cantidades, pero no por acopio, sino simplemente por costumbre de comprar, para no ir todos los días a comprar. Pero incluso esa gente que habitualmente compra, tú has comentado antes, compras el papel higiénico para X tiempo, no lo compras para el día. Sí, sobre todo porque a muchos no nos cabe comprar tanto, ¿no? Se han visto esas imágenes de balcones a rebosar de papeles higiénicos, ¿no? Claro. Bueno. Entonces, subconscientemente puede haber influido de alguna manera esa herencia para actuar de esta manera. Como también hablamos de las harinas están se convenden mucho más que otros productos. Nos estamos haciendo todos panaderos, ahora de repente hacemos pan en casa. Cuando luego en realidad no ha habido ningún desabastecimiento ni en pan ni en ningún tipo de productos alimenticios. Las panaderías han seguido funcionando, el servicio de venta de pan ha seguido funcionando en todas partes. Aquí en nuestro mundo... Sí, Diego, perdón. Bueno, de todas formas también hay que unir todo esto que estamos diciendo porque, vale, puede ser un efecto debido a lo heredado, a la costumbre heredada de la posguerra, de tener algún alimento preparado por si acaso vienen maldadas, etcétera. También hay que tener en cuenta que la mayoría de las personas que estamos ahora mismo no hemos vivido en la vida ningún tipo de experiencia como la que estamos teniendo ahora mismo. Nadie la ha vivido. Y los más mayores, a pesar de que nos pueden haber transmitido algún tipo de conocimiento para poder sobrellevar esto en un momento mal dado, ya sea por lo que nos contaban de pequeños, ya sea por lo que nos contaban a nuestros padres, etcétera, hay que tener en cuenta que no están en la mayoría de las casas. Por lo tanto, también hay que tener en cuenta mucho el tema del pánico producido o sensación de pánico que pueda tener esas personas que se ven ante esta situación. Van a los supermercados, cogen todo lo que pueden, oyen por los medios de comunicación o por una serie de medios de comunicación que hay que pillar X, papel higiénico y no sé qué, y se agota rápido. Y tienen la idea de que se va a acabar, a pesar de que no. Ahí entro también con lo del tema de los bulos, que están navegando por las redes sociales. Oye, ten cuidado porque se va a acabar esto. Al principio, no sé vosotros, a mí me llegaban algún tipo de noticia. Oye, hay que pillar esto porque se está acabando, porque no sé cuántos, a ver si te vas a quedar sin él. Mucho también ha sido el tema de los bulos, que supongo que hablaremos también en este programa, de lo que está pasando con el tema de los bulos y de cómo se están comportando ciertas fuentes que están emitiendo bulos en esta crisis. Pero esa sensación creciente de que, primero, no sabes por la situación de lo que hemos estado hablando y hemos estado hablando nosotros de, al principio de la crisis te dan es una leche, te quedas noqueado, no sabes qué hacer, empiezas a intentar, como cualquier persona, intentar ver por dónde te vienen a base de información, ver cuál es la que más consideras fidedigna, a la cual agarrarte y tirar para adelante. Más todo lo anterior que se mezcla del comportamiento adquirido de nuestros mayores en el momento de que venían mal dadas. Se ha hecho un totum revolutum, y perdón por la expresión, un totum revolutum que ha llevado a una situación que en realidad no era necesaria. Ni este pánico era necesario, por lo que estás diciendo tu voz. Por lo del tema de que todos los víveres, los productos de primera necesidad están completamente garantizados porque se van a reponer al día siguiente.
Ahí voy a aportar porque es un tema que me parece muy interesante, que además ya no es un tema provocado por la crisis, que es el tema de cómo se transmite la información en la sociedad contemporánea. Sí, Es decir, pasemos a hablar de la información. está más que demostrado, y partimos de esa base y luego podemos ir a las cosas en particular, está demostrado, como dice yo lo llamo sociólogo, aunque lo llaman filósofo, que es este coreano que vive en Alemania, Byung-Chul Han, cuando habla de la sociedad transparente, ¿no? Esta era donde somos voyeurs y a la vez somos exhibicionistas y estamos constantemente aportando información a las redes, está demostradísimo que en realidad no estás ampliando tu marco de acción. Porque al final, hagas lo que hagas, tal como están planteados los sistemas y los algoritmos de las redes sociales más utilizadas, siempre estás en tu mismo circuito, ¿no? Y nosotros tres que utilizamos las redes por trabajo, por gusto, por comunicarnos con amigos, por expresar nuestras opiniones, somos plenamente conscientes, no sé si vosotros tenéis una opinión contraria, de que al final en las redes sociales es muy difícil salirte de tu círculo, ¿no? Y eso es lo que los medios más tradicionales siempre te dan, con un sesgo de una manera o de otra. No vamos a entrar ahora, esos grandes medios siempre tienen un sesgo ideológico a la hora de aportar la información o le buscan un interés, pero dijéramos que mantienen esos principios que hemos aprendido de las grandes películas españolas y americanas y francesas que hablan sobre los medios de comunicación, de eso de contrastar las fuentes, darle un doble. Claro, ¿qué es lo que pasa ahora? Que las redes sociales están comiendo eso y yo entiendo que ahora el periodista de hoy en día no tiene el tiempo suficiente y necesario para ese reposamiento de la información. Pues estamos hablando de un día o 2 días de poder contrastar con fuentes, con lo cual ahora tanto por unos lados como por otros la información viene sin testar. Y hablando de bulos, pongo un ejemplo, un periódico supuestamente serio, aunque su temática sea específica del mundo deportivo, como es el AS del Grupo Prisa, yo ya he identificado 3 o 4 bulos que a la semana, sin muchas bombo ni platillo, ponen una noticia que es totalmente contradictoria y la otra desaparece de su timeline, de su portada, etcétera, ¿no? Y claro, es decir, eso influye muchísimo, ¿no? Y además luego hay ciertas voces que dicen que todos los medios de comunicación mienten, que están de la mano del gobierno, que yo, perdóname que me ría, cuando sabemos que en estos procesos de campaña que hemos tenido, que han sido muy repetidos en muy poco tiempo, muchos de los medios no querían este gobierno que tenemos. Entonces, es curioso, ¿no? Yo creo que está ahí esa transición de que la prensa escrita y la prensa televisiva todavía no ha sido capaz de dar con esa tecla y poder garantizar la veracidad de las noticias que emiten con las prisas de tiempo que hay para que no te coman las noticias otras redes, ¿no? Sí, vosotros, ahora vamos a meternos de lleno en este tema. Vosotros, evidentemente, estamos confinados. La prensa escrita a la que has hecho mención es más difícil, salvo que te la lleven por correo a casa, pero habitualmente casi cada vez es menos usada. Nos basamos todos en televisión y en medios digitales de comunicacación. Vosotros, ¿cómo porque es importante informarse, es una situación así, tienes que saber qué está pasando. Vosotros, concretamente, ¿cómo os informáis? Diego. Sí, cualquiera de los dos. Venga, Álvaro, tú mismo. Yo mismo, bueno, vale, como estaba hablando antes era por no ocupar mucho. Yo, a ver, voy a contar un poco el proceso, ¿vale? Yo tengo que reconocer que al principio empecé a ver, pues, telediarios, prensa escrita me refiero que El País, El Mundo, La Razón, El Español, etcétera, los puedes leer vía online, ¿no? Sí, algunos son solo online, pero claro, el resto están entre el papel y el online, y básicamente incluso te puedes suscribir a plataformas tipo Kiosco y más, donde tienes una versión en PDF del que es en papel, con lo cual, aunque estás viéndolo online, tienes esa transferencia o esa sensación, ¿no? Mi padre, por ejemplo, que siempre compra varios periódicos en papel y además es algo de sus hábitos habituales, bueno, pues lo convencimos de, oye, mira, deja de salir todos los días a comprar el periódico porque tienes más de 70 años y aunque estés sanísimo, no se sabe lo que puede pasar. Entonces, entonces, bueno, yo empecé. Luego, a los pocos días, con toda esa vorágine de bulos, de historias, que si el fin del mundo, que si tal, unos por el chamanismo, otros porque es el fin del mundo y hay que volver a la iglesia, otros porque es un complot del gobierno chino por el 5G, otros iluminados de tal, pues yo hice un bloqueo total.
y dejé de informarme. Dejé de abrir redes sociales, abría lo justo para las cosas que necesitaba en particular. Con el tiempo he vuelto y ahora mismo la verdad es que como me informaba antes, normalmente por los medios de prensa escrita, ya en este caso vía online. ¿Y tú, Diego, cómo te estás informando? Más o menos lo mismo. De todas formas, yo lo que sí utilizo es una red social, que es Twitter, y ahí pues si quiero mirar fuentes de primera mano voy directamente al Ministerio de Sanidad en Twitter y veo el perfil y el timeline del Ministerio de Sanidad, que quiero ver realmente lo que quieren decir, pues aunque sea, pues, yo puedo entender que hay gente pues que le parezca un poco pesado, pero me veo o me oigo las diferentes ruedas de prensa que está haciendo el gobierno desde la Moncloa, que lo hacen cada vez que hacen algún tipo de intervención. Medios de comunicación, pues, o prensa, pues Plural, eldiario.es y Público. A mí también me ha pasado lo mismo, o sea, yo veía que otros diferentes medios de comunicación empezaban a dar muchas noticias alarmistas, generando miedo sobre todo, y yo tuve también, como al igual que Álvaro, llegar a un momento de o corto aquí o directamente me vuelvo loco o entro en paranoia directamente. Así que tuve que hacer un filtro directamente y o ir directamente a la información en bruto, que es lo que está emitiendo directamente el gobierno o las diferentes administraciones públicas, o directamente te vuelves loco, Entramos ahí en lo que es la fidelización o la fiabilidad, perdón, la fiabilidad de la información que recibimos. Estamos asistiendo a una vorágine, como bien has mencionado tú antes, Álvaro, de cantidad de bulos, de historias, de protagonismos individuales, que todo el mundo quiere tener razón o todo el mundo quien pretende saber de algo. ¿Cómo veis vosotros que se puede de alguna manera verificar o dar cierta credibilidad a la hora de la información, sobre todo la información importante, información de cómo se está desarrollando la pandemia, qué está pasando fuera de nuestras casas, qué está pasando con todo? Porque claro, es una cosa que necesitamos saber por todo, por nuestra vida cotidiana, por nuestra... Y separemos un poco lo que es la información de nuestro círculo de amistades y familiares, que eso evidentemente es contacto lógico y normal, sí, más a nivel social y a nivel económico y a nivel del país. ¿Cómo veis la fórmula para poder discriminar de alguna manera o poder tener cierta confianza en la información que recibimos? Venga de donde venga. Entiendo que hablamos en este caso específico de esta situación, esta crisis claro, que estamos viviendo, ¿no? Pues es que es complicado, porque yo, bueno, cuando me invitasteis hace unos días a participar en este programa para poder retomar las actividades de vuestra radio, que estoy encantado de estar aquí, como otras veces. Es una lástima que no estemos en el local donde está la radio, que es siempre más agradable, pero bueno, me iba a referir, es complicado, porque si os fijáis, y yo en ese análisis que he podido hacer estos días, un poco de ahondar más en cierta información, me voy a ceñir un poco a la información médica, ¿vale? Ha habido muchos médicos que han intentado, con toda su buena fe, transmitir muchas circunstancias, y claro, es que es una situación que está en permanente cambio, y que además partimos de no saber nada a ir sabiendo cada vez más cosas, ¿no? Se dijo, pongo un ejemplo, ¿no? Se dijo al principio que los inmunodeprimidos son en riesgo, sigue siendo gente en riesgo, porque claro, tienen las defensas que están siempre bailando según en función de qué medicación tomen, cómo estén y demás. Lo conozco de primera mano porque mi mujer es una de esas personas, y la cuestión es que, claro, de repente ahora, un mes después, es que ahora no me acuerdo del nombre exacto del médico que estuve escuchando unos vídeos que grabó, que es de un centro, creo que es de Cataluña, me parece. Bueno, el caso es que decía, claro, fijaros que un mes después, a los casos extremos que están en la UBI, que son ese 5% que están ahí, que además los cálculos que dan es que de ese 5%, el 50% fallece y el 50% se salva, ¿no? Más o menos, ¿no? Eso va cambiando también. Resulta que ahora los inmunodepresores se aplican porque hay una fase del proceso del virus que antes no se conocía y que ahora sí se conoce, entonces va cambiando. Entonces, claro, muchas de las cosas que aparentemente se está diciendo que son bulos no eran bulos en su momento.
Estoy hablando del tema de los médicos, ¿vale? Luego hay otro tipo de informaciones por otro lado que sí que desde el principio lo eran. Pero en ese caso es difícil. Un periodista que encima no es médico, que no es especialista y que no está en contacto directo con los médicos, porque los médicos están, como sabéis, sobresaturados, ¿no? O sea, todos estos médicos que graban no se ve, pero están grabando de madrugada porque están tan estresados que no pueden ni dormir bien, ¿no? Entonces es muy difícil a día de hoy, es muy difícil esos datos, ¿no? Yo creo que comparto con Diego que lo único que nos queda, nos gusten más o nos gusten menos, son los organismos oficiales. En nuestro caso, los que vivimos en la Comunidad de Madrid, tenemos esa doble circunstancia de que son gobiernos de distinto signo, con lo cual, pues oye, ese contraste de comparar una información de la Comunidad de Madrid con la del gobierno central, hombre, con un poco de análisis y capacidad de análisis puedes entender que, como decía Aristóteles, en el término medio está donde más cercana está la verdad, ¿no? Entonces, bueno, es un proceso que tenemos que hacer todos y sobre todo yo creo que ahora hay que tomárselo todo con calma y atender a las recomendaciones del Ministerio de Sanidad y de la Consejería de Sanidad. Yo creo que son las fuentes principales de donde nos debemos basar. Las recomendaciones que hacen están testadas por expertos, no es un médico que te dice algo que no sabes muy bien de dónde viene, sino que son equipos técnicos que, oye, que fuera de los políticos son equipos de profesionales que saben de lo que hablan, ¿no? También nos lo han dicho los expertos, están aprendiendo a cada momento, todo cambia a cada instante, entonces lo que vale para hoy ya no vale para mañana. Con lo cual, pues ante tu pregunta, perdona que me haya extendido tanto, es muy difícil, ¿no? Tiene que ser bajo nuestro propio criterio y nuestra sensatez. O sea, de todas maneras, tú recomendarías, lógicamente, lo que haciendo que fiarse más o darle más veracidad a la información oficial, de alguna manera, que al resto de toda esa información que nos viene llegando por todas partes y tal. ¿Y tú, Diego, cómo lo ves? Yo lo veo igual que Álvaro, o sea, lo que ha dicho Álvaro lo suscribo yo mismo, o sea, eso sí, las cosas como son. Y además es eso, o sea, vamos a ver, si nosotros no seguimos ahora mismo los fuentes oficiales y las administraciones públicas que están dando la información, si empezamos a dar cabida a gente que está demostrando que lo que están queriendo hacer es conseguir algo para ellos de la forma menos aceptable posible, diciéndolo de una forma bastante eufemística, esto se convertiría en un caos. O sea, ahora mismo hay que seguir lo que dicen, como dice Álvaro, hay que seguir lo que dicen las fuentes oficiales, lo que dice el Ministerio de Sanidad y tirar para adelante. O sea, coincido completamente con lo que ha dicho Álvaro. Vamos a entrar en el tema bulos, que veo que es un tema que está constantemente funcionando, y la desinformación. Yo si os parece, analizaría dos tipos de bulos o de noticias fake. Unas que son basadas desde el punto de vista científico, de esa cantidad de expertos que han aparecido por el mundo, que saben de todo, desde cómo colocarse una mascarilla o cómo hacer mascarillas, permitirme la broma, con un panty y un papel higiénico, que se han dado casos. Y que además visualmente se explicaba cómo colocarse el panty en la cabeza con el papel higiénico a modo de mascarilla. Por un lado es ese tipo de bulos o de desinformaciones, y por otro lado los bulos o desinformaciones a los que tú estabas haciendo alusión, Diego, ya más de carácter político, más de interés para, en el caso que estamos viviendo en España, de querer aprovechar la pandemia para derrocar a un gobierno, realmente, vamos a ser claros. Pongo en la mesa el planteamiento internacional que ha habido, que incluso nuestro propio vecino Portugal nos ha dado no una reclamación, nos ha dado un toque de atención diciendo: ¿qué están haciendo ustedes? Es el único país en el que de repente, en plena pandemia, con una crisis global que afecta a todos, porque recordemos que el COVID-19, el coronavirus, no entiende de ideologías, ni entiende de estatus económico, ni entiende de estatus social. Nos afecta a todos por igual, a unos más y otros menos, independientemente de lo que pensemos, dónde estemos o lo que tengamos. Y aún así, siendo una lucha común, hay un sector de la población que solo pretende realmente atacar directamente al gobierno. Separando estos dos tipos. ¿Cómo veis vosotros el tema si queréis, nos centramos un poco más en la parte política? ¿Cómo veis esta actitud de la oposición? Diego.
Tú mismo digo, venga, sí. No, Diego, que estaba yo introduciendo siempre. Dale tú esta vez. Hombre, vamos a ver. Voy a intentar ser lo más políticamente correcto posible. En esta ocasión, Diego, te permito que seas algo incorrecto. No soy, vale. Por favor. No, Soez nunca. Me parece de muy bajo nivel político, que una serie de personas estén intentando sacar rédito cuando hay miles de personas, millones de personas que han visto a sus familiares morir o ni siquiera poder ir a velarlos. Simplemente por eso, deberían estar un poquito más callados. Me parece increíble que partidos políticos que se ponen la bandera al hombro, ¿no?, que se hacen adalides de llevar los derechos de la ciudadanía a sus espaldas para llevarlos hacia adelante, hacia un maravilloso futuro nacional español, estén haciéndose tan flaco favor al propio Estado. Me parece muy lamentable lo que está pasando a nivel político. Me parece que la única persona, como ejemplo concreto, que ha demostrado estar a la altura de las circunstancias, porque, vamos a ver, o sea, estamos hablando de que es una situación histórica lo que estamos viviendo, una situación muy trágica. Creo que la única persona que ha demostrado qué es una actitud democrática y patriótica en este país ha sido Rita Maestre, en el pleno del Ayuntamiento de Madrid, diciendo que van a apoyar al Ejecutivo. Luego tenemos las posiciones del Partido Popular, que cada 2x3 están intentando hacer campaña electoral en base, ya sea el otro día en Jerez de la Frontera, haciendo vales de €1 para la compra de pan para las personas más necesitadas. Yéndose a IFEMA, con la que está cayendo, a hacer campaña electoral y a darle una bolsa con no sé qué a una persona enferma que estaba allí como paciente. O directamente aprovechar, no ya solo a nivel de bulos, sino también aprovechar para hacer algunas cosas de tu programa político dentro de los lugares donde estás gobernando, como se ha visto con el tema de la Comunidad de Madrid y la presidenta Ayuso con el tema de, después de esta crisis, no renovar a todos los sanitarios que se han estado jugando la vida en los hospitales. Creo que hay que tener un poco de respeto a todas esas personas que han estado ahí jugándose la vida, que muchos están contagiados, y que son la única defensa que tenemos. O sea, en vez de pensar que a lo mejor habría que reforzar otra vez, claro, estamos hablando de ideologías, y cuando se mete una ideología, además, de una forma no bien entendida, vamos a dejarlo ahí, pasan estas cosas. O directamente que nos encontremos que unilateralmente el convenio que tienen con los profesores de las escuelas infantiles va a ser rescindido. ¿Pero de qué estamos hablando? En un momento en que es absolutamente necesario estar reforzando todos los servicios públicos para salir de esta pandemia, hacemos todo lo contrario. Y además, utilizamos esas cosas para, ya sea a través de bulos de los medios de comunicación afines que tienen esta gente, atacar al gobierno para tirarlo. A mí ya lo que me ha parecido alucinante ha sido que Vox por segunda vez llame a un golpe de Estado. ¿Pero qué está pasando aquí? Vamos a ser un poco serios, que ya es necesario, creo que la gente lo necesita, y empecemos a que todas las fuerzas políticas, todas esas personas que nos están representando en las diferentes administraciones, algunos se calmen un poco. Algunos que no jueguen con esta situación. Porque lo que realmente está pasando aquí es que hay gente que está en los hospitales y hay familiares que están viendo cómo sus familiares han muerto y no han podido
hacer absolutamente nada. Vamos a ponernos un poco serio, vamos a bajarnos y esas personas que están ahí de representantes, que estén a la altura de las circunstancias. Y si no, por favor, que se vayan a casa. Y dejen pasar a gente que tenga 2 dedos de frente o mayor capacidad. Sé que no va a pasar. Estoy hablando de una utopía. Sí, es tener un poco más de actitud de Estado. O de comunidad. En el caso responsabilidad política. Y un poco de ética. Estoy hablando. Responsabilidad política por un lado y por otro lado, ética. A ver, yo comparto la indignación con Diego. Voy a intentar aportar en alguna de las partes con ironía, un poco ponerme en esa situación de entender un poco esa actitud, ¿no? Que me parece inmoral, me parece poco ética y además demuestra una vez más que esos que llevan a la patria por bandera de patriotas tienen poco, como nos llevan demostrando mucho tiempo, mucho antes de la crisis, ¿no? Pero bueno, yo voy a intentar hacer un análisis, ¿no? Para que entre todos, es una opinión personal, es mi análisis, pero a ver si entre todos los que nos escuchan podemos sacar algo, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Yo en mi análisis lo primero que pienso es decir, claro, cuando hay una crisis de esta envergadura, que puede ser equivalente a una guerra. De hecho, muchos pensadores como Alain Badiou lo comparan con una crisis como una guerra, ¿no? Por todo lo que pasa. Lo que pasa es que las soluciones económicas y de otro tipo no van encaminadas exactamente en esa línea, pero la cuestión es que, claro, después de una crisis de estas, dada esa adaptación que hemos comentado antes, esa resiliencia que tiene el ser humano para adaptarse a cualquier entorno y cualquier situación de la mejor manera posible, los gobiernos que están reforzados. Yo lo entiendo como una medida desesperada, porque claro, estamos hablando de esta gente que su trayectoria política es aquella de que solo nosotros somos los que valemos para gobernar, ya sea el país, ya sea una comunidad o ya sea un ayuntamiento. Los demás no valen, ¿no? Solo nosotros tenemos la capacidad. ¿Qué pasa? Es que como esto salga adelante, que vamos a salir adelante, van a estar mucho tiempo fuera del gobierno. Por otro lado, y ahí entro la ironía, entiendo que todas estas personas están sufriendo un dilema moral interno. Aquellos que tienen una más mínima moralidad, que entiendo que todos tendrán un poquito, ¿no? Luego van de puritanos y muy moralistas, pero bueno, es esa moralidad de decir, oye, es que nosotros llevamos mucho tiempo defendiendo un tipo de sistema económico y político que cuando nos ha venido mal dadas, voy a usar la expresión más manida, ¿no? Venimos aquí a llorar a papá Estado. Papá Estado, sácanos los cuartos. Por un lado, todos, oye, conocemos los casos de políticos estos liberales, o supuestamente llamados liberales, como nuestra querida expresidenta Esperanza Aguirre, que ha estado hospitalizada en un hospital público, ¿no? Son gente que sale a aplaudir a los sanitarios de la pública. Oye, que desde un primer momento se tenía que haber movilizado a toda la sanidad privada de la Comunidad de Madrid, en nuestro caso que estamos hablando, ¿no? Entonces yo entiendo, y ahí aporto esa ironía que decía antes, que tienen un problema consigo mismos, ¿no? Porque en el fondo se están dando cuenta que sus principios que regían su ideología no valen para esto. Es decir, porque la catástrofe que tenemos en Madrid es porque es una de las comunidades autónomas donde más se ha recortado la sanidad en los últimos 20 años. Entonces, claro, ahí es un dilema. Y claro, y esta gente suele ser tan orgullosa que no van a reconocerlo nunca, ¿no? Que sería lo ideal, ¿no? Eso que algún pensador como este filósofo pop, que es un filósofo de masas, que es Slavoj Žižek, esloveno, hablaba de que vamos a tener un cambio en la sociedad. Es que no, yo entiendo que sí, que ahora vamos a tener muchas puertas abiertas para poder introducir grandes cambios, ¿no? Pero, claro, hay que tener voluntad y hacerlos, ¿no? Y claro, esta gente es muy orgullosa, ¿no? Y lo de sus siglas es una crítica previa que ya he hecho muchas veces, se lo toman como un partido de fútbol. No tienen pie, en ciertos partidos políticos no tienen pie a discrepancias ni nada así. Y es como yo, como votante, voy a votar siempre a este partido, pase lo que pase. Roben o no roben, lo hagan bien o lo hagan mal. Hay una afiliación que me parece un poco estúpida y que yo creo que debemos aprender de otros países, ¿no? Donde hay unos giros más
cambiantes de población, ¿no? A veces aquí en este país insulta mucho a ese votante indeciso que va variando de un lado a otro. A mí me parece que es uno de los mayores ejemplos democráticos, el poder tener tu propio criterio para decidir en un momento dado me interesa esto que me propone esta persona y ahora me interesa esto que me propone otra, ¿no? Y yo creo que y me gustaría pensar que se lo están pensando, ¿no? Me da cierto optimismo. Creo que no por ese problema de ese orgullo que encima le añaden el orgullo patrio y ya pues nos volvemos todos locos, ¿no? Bueno, hemos visto un ejemplo claro, como bien ha apuntado Diego, en el Ayuntamiento de Madrid, de que parece ser que hay un atisbo de que esto puede empezar a cambiar de alguna manera. Sí me gustaría apuntar que evidentemente el colaborar con el gobierno como oposición no significa una total sumisión, no significa decir sí a todo, evidentemente, porque hay mucha gente que está pensando, se han ido muchas opiniones de que ahora va a ser, no, evidentemente, sí es apoyar a las decisiones que se están tomando a nivel del gobierno, en este caso del Ayuntamiento de Madrid, y evidentemente seguir haciendo su trabajo de fiscalización y, bueno, siguiendo un poco con el tema político, ¿cómo veis la situación de la Comunidad de Madrid? Que es la que nos afecta a fin de cuentas. Tenemos una Cámara de Representantes que no se ha reunido, que no está dando explicaciones. Algo habías apuntado antes, Diego, tú, de lo que está ocurriendo. ¿Lo veis razonable? ¿Qué imagen están dando? La gente de la calle, ¿cómo está entendiendo esto de que es una de las pocas comunidades que no están dando información y que no están haciendo su trabajo realmente? Os he dejado ahí los dos. No, bueno, es que claro, es que me entran ganas también de soltar algún taco, ¿sabes? Porque es que es impresionante. O sea, es que no se entiende de ninguna de las maneras, ¿no? A mí me deja perplejo, ¿no? Es lo que ha comentado Diego antes, lo de las escuelas infantiles. Aquí Sobre todo, en Galapagar, al ayuntamiento, le va a costar cada mes, teniendo solo 2 escuelas infantiles, alrededor de 200.000 euros. De un presupuesto anual de 30 millones, que no llega. Entonces, y eso en todos los municipios, ¿no? Entonces, no tiene ningún sentido. O sea, acciones como la de que los niños con beca de comedor, que son gente en riesgo de exclusión, sino en exclusión, que además, cuando tú estás en riesgo de exclusión, tu alimentación no es la más óptima, ¿eh? Y ¡pum! ¡Hala! A Telepizza, ¿no? Sin ninguna otra posibilidad. Es decir, o esto o esto. Pues hombre, yo no lo sé. Es decir, claro, yo entiendo y yo que soy permanentemente optimista, espero y entiendo que la gente se dé cuenta, ¿no? De lo que nos están haciendo. Porque vamos, es inaudito, ¿no? Es decir, ni comparecencias, antes al principio tenían reuniones los portavoces de la Comunidad de Madrid y ahora no tienen ninguna. Se ha llegado a saltar una reunión con el presidente del gobierno y los presidentes de las comunidades autónomas por hacerse una foto en un avión, encima pegada al lado, no sé si era un militar, un policía o el que traía el envío, con la mascarilla, quitándosela para que se vea su nariz y sus labios. Hombre, es ridículo, ¿no? Es para que nos riamos mucho, porque es que es ridículo y a la vez te desarma profundamente, ¿no? Porque claro, entiendo que algún grupo de la oposición, como puede ser Más Madrid, estaría encantado de mostrar su apoyo en la Comunidad de Madrid, como está haciendo. Yo sé aquí que estaríamos encantados de mostrar nuestro apoyo al gobierno. En nuestro caso, no es que sea del PP y haya cortado la comunicación, sino porque no hace nada, y como pasa en muchos municipios. O sea, en vuestros municipios pasará lo mismo, ¿no? Habrá algunos que están más punteros, pero es que hay una inacción total, ¿no? Sí, pero resulta curioso, perdón que te interrumpa, que siendo del mismo color político, sí se están dando casos en ayuntamientos de la Comunidad de Madrid, en el que, aun gobernando el PP, sí se está trabajando. No se ha parado de trabajar en ningún momento. O sea, no se ha hecho todo lo contrario, con mejor o peor acierto, con una línea, con otra línea. Incluso se ha dado casos en los que, pongo municipios aquí cercanos de la sierra, en los que la oposición está colaborando realmente con el equipo de gobierno en todo lo que es la atención a los ciudadanos, a todas sus necesidades, tanto particulares de cada familia como a nivel de pequeñas empresas, autónomos, etcétera. O sea, están aportando de alguna manera. Curiosamente, es lo contrario a lo que está ocurriendo en la Comunidad de Madrid.
Sí, porque yo entiendo que eso tiene que ver con la capacidad y la calidad de las personas. Es decir, el alcalde de Madrid, con los que no compartimos y no les votamos, y que preferíamos otra de las opciones, ¿no? Bueno, yo ya no vivo en Madrid, pero hasta hace unos años vivía en Madrid y disfruté en parte del efecto Manuela Carmena. No quería bajo ningún concepto que llegaran, pero oye, y de hecho mucha gente lo tildaba, se ha hecho muchos chistes sobre él y ha demostrado una capacidad y ha entendido cuál es el problema. Podemos hablar de San Lorenzo del Escorial, donde ya tienen medidas y gobierna el PP con Ciudadanos, ¿no? Es decir, hay una confusión, ¿no? Seguimos hablando de los bulos, permitir que cambie, ¿no? Hay otro bulo que sí. Además Vox se ha hecho fuerte con respecto a eso, ¿no? No, ahora en los municipios y además no tenemos nada, si todo depende del gobierno central. Y es que no se han enterado, ni es un estado de excepción, ni es un estado de sitio, es un estado de alarma. Y lo que hay es un mando único que coordina, pero no hay ni una sola competencia de las comunidades autónomas que haya sido asumida por el gobierno central. Y eso es algo que deben saber todos los que nos escuchan, ¿no? Entonces, ahí ya está la capacidad. Y además es un problema hay una mentalidad de, bueno, que papá Estado nos vaya guiando, ¿no? ¿Qué recomendaciones vamos a dar? Las que nos venga del Ministerio de Sanidad. Está muy bien, pero los municipios y las comunidades tienen que anticiparse a lo que nos viene. Y las medidas, en una situación tan cambiante y que va cambiando, aquí en Galapagar, con respecto al trimestre del año pasado, se han cuadriplicado las solicitudes de asistencia social. Se han tenido que contratar 3 trabajadores sociales nuevos en este mes de abril, para que puedan atender, y aún así tenemos una lista de más de 100 personas en lista de espera, como tienen un montón de municipios, ¿no? Entonces vuelvo a retomar eso, es decir, es un problema de capacidad y cualidad, es decir, sentarse en el sillón y decir, bueno, como papá Estado interviene todo y nos da las directrices, esperamos a ver lo que hacemos, ¿no? Diego, ¿tú cómo ves esta situación? Que ahí en Collado Mediano, el municipio en el que tú resides, ¿cómo está llevándose la cosa? Vamos a ver, aquí en Collado Mediano obviamente se organizó relativamente pronto una red de voluntarios para poder a todas aquellas personas, dentro de lo que cabe, dentro de la capacidad que tiene el ayuntamiento, a menos que hubiera una red de seguridad para todas aquellas personas que o estuvieran enfermas o que fueran mayores o que no se pudieran desplazar a los diferentes sitios, pues oye, sí han llevado, y hay una red de voluntarios que están llevando alimentos y artículos de primera necesidad a esas personas. La verdad es que no ha habido, que yo sepa, aquí en Collado Mediano ningún tipo de problema, que yo sepa. También hay que lamentar que aquí en Collado Mediano, y perdona que salga un momento de lo que estamos hablando, tenemos que lamentar el fallecimiento de un concejal del gobierno, del concejal de Hacienda y Recursos Humanos, Manuel, que murió, por desgracia, este fin de semana. Yo te pregunto, una pregunta, Diego, al respecto de eso. Sí, aquí en Galapagar, donde yo resido, sí que se montó una red de voluntarios, el gobierno enseguida se puso en contacto con las 3 redes solidarias que tenemos aquí, la red de solidaridad, que lleva un grupo de personas, más Cáritas y Cruz Roja. Pero claro, estábamos hablando también de cómo nos anticipamos a las medidas, porque yo comparto con algunos otros partidos que están en las antípodas ideológicas a lo que yo pienso, esa situación de, señores, o nos anticipamos a todo, podemos errar, como pasa, es decir, nadie lo está haciendo bien porque nadie sabe nada, se está haciendo lo mejor que se puede. Y aparte, incidir en que a cosa hecha, dar tu opinión de cómo se podía ver mejor, claro que yo también, una cosa en la que me equivoco, a la segunda vez que la hago sé cómo la puedo hacer mejor. Pero es que eso no te da la realidad, no hay ni prevaricación ni nada, las cosas se están haciendo como se pueden. Pero yo creo que aunque nos equivocamos, o sea, lo que es mejor equivocarse a no hacer nada, que es lo que está pasando. O sea, la vida política municipal en la Comunidad de Madrid, y entiendo que no sé en otras comunidades, porque no tengo tanto contacto con ellas, está prácticamente paralizada. Hay ayuntamientos donde los secretarios, secretarias tienen cierta edad y tienen tanto poder en sus manos que se niegan a hacer
plenos online o hacer comisiones informativas online porque no se sienten cómodos con la capacitación. Hay otros gobiernos que, oye, que aprovechan esto para decir, bueno, pues a golpe de decretazo, ¿sabes? Y luego ya negociaremos con la oposición para que todo quede aprobado y no pueda haber una denuncia o algo por una acción que hemos hecho que debería pasar por un pleno y que no pasa por el pleno, ¿no? Entonces, insisto en eso, es decir, en Collado Mediano se están tomando medidas para anticipar, porque yo sé que en Guadarrama creo que sí, ¿no, Voz? En San Lorenzo del Escorial también, en Torrelodones, que lleva 9 años esa agrupación de vecinos haciendo un trabajo fantástico, también han tomado un montón de medidas. De hecho, son de los primeros municipios de Madrid que ya están repartiendo kits de mascarillas y protecciones a los domicilios. Y no te dicen ir a un centro a recogerlo, te lo están llevando. Entonces, ¿por qué unos sí y otros no? Yo digo, vale, si siempre va a haber alguien que se anticipe, no tienes que ser original, copia lo que están haciendo otros, ¿no? O sea, habla con ellos. Que falta, sabemos perfectamente los tres que la comunicación entre los municipios es nula, incluso con municipios que gobiernan los mismos partidos. Hemos visto a lo largo del rato que llevamos aquí charlando que evidentemente esta pandemia, esta situación, esta crisis va posiblemente a generar una serie de transformaciones sociales, económicas, incluso de relaciones entre las personas. Pero hay una que me llama bastante la atención. En los últimos años se está hablando mucho del teletrabajo. Algo que posiblemente en otros países se ha llevado más a cabo, pero aquí en España todavía estaba como algo reticente, algo parecía en las empresas en la necesidad de que el personal llegue allí físicamente, fiche y esté físicamente en las horas correspondientes en la empresa. Para el empresario era muy importante, ¿no? Ahora de repente, por la necesidad, el teletrabajo se ha convertido como algo habitual. De hecho, ha habido que deprisa y corriendo reconvertirnos muchos hogares, plantearnos nuevamente el configurar de alguna forma nuestros espacios para poder teletrabajar. Y de una manera, ¿cómo veis esta situación del teletrabajo? ¿Cómo la estáis viviendo? Y si tiene un futuro o ha sido una puerta más, una que se ha abierto precisamente a esa forma de desarrollar el trabajo. Pues mira, yo pienso que antes creo que hablábamos de que iba a cambiar, de que algunas cosas sí, esto probablemente es una de las cosas que más cambie, pero yo creo que hay que tener mucho cuidado, ¿no? El primer planteamiento es que el teletrabajo, recordamos hace poco en las elecciones que había alguna fuerza en la Comunidad de Madrid y Más País y Más Madrid y parte de la izquierda que defendía el teletrabajo, porque no tiene sentido, es decir, hay una situación geográfica, Madrid está a tope, ¿no? Y los pisos vacíos que quedan, ahora habrá que ver qué pasa después, están en manos, se convirtieron en pisos turísticos, que dan una rentabilidad mayor. Además, Madrid, después de unos años donde hubo un poco de crimen elevado, hace 8 años o algo así, o 10, pues perdió un poco de turistas, pero volvió al carro de los turistas, ¿no? Quizá Barcelona fue la primera, pero Madrid se incorporó enseguida en esa situación, ¿no? Entonces dices, bueno, la gente, por temas de cómo se transforman los barrios, ¿no? Es que ahora no me sale el término específico de ese proceso de los barrios que se convierten en barrios sin identidad, la gentrificación provoca que gente como yo, que he nacido en Madrid ciudad y que he vivido la gran mayoría de mi vida en Madrid ciudad, pues oye, por muchos temas, no solo por ese, pues nos hemos desplazado a las afueras, ¿no? En nuestro caso a la sierra, ¿no? Entonces dices, vale, ¿qué sentido tiene esos atascos infinitos de gente cuando además la gran mayoría se pasan sus 8 horas sentados delante de un ordenador, ¿no? Ese es el principio. Vale, partiendo de esa base de que algunos ya defendíamos esa situación, nos topamos con esta crisis. Y en esta crisis nos aparece que nos tenemos que confinar, que además es la primera vez que solucionamos una crisis de esta envergadura confinándonos, ¿no? En las crisis de guerra te alistan, te desconfinan y te llevan al frente, ¿no? Aquí te dicen, no, la guerra se hace sentado en tu casa o paseando por tu habitación de casa para tener algo de movilidad. Y dices, vale, ahí veo una circunstancia, es decir, sabemos cómo son los empresarios, sobre todo de las grandes empresas y de las multinacionales, ¿no? En muchos casos de ellos son con una mentalidad obsoleta, muy conservadora, y siguen pensando en ese control, ¿no? El estigma de control, ¿no? Nos podríamos hablar de todos los textos de Foucault
relacionados con el control y el poder y llegar a esa cárcel, ¿no? El panópticon bueno, no me sale el nombre de Foucault, que era un edificio circular con un vigilante en el centro y todas las celdas de cristal, de tal manera que un solo vigilante controlaba a 200 reclusos, ¿no? En una utopía. Entonces, ¿qué necesitan? Necesitan siempre un empujón, porque es que nunca se creen nada de lo que no proponen ellos, ¿no? Entonces, este es el empujón adecuado. No, yo entiendo que ya hay empresas que se están dando cuenta de lo fiable que es eso, ¿no? Entonces, yo creo que ahí tenemos un buen camino para avanzar, porque claro, la conciliación desde casa es mucho más llevadera, ¿eh? Luego, el ataque que hacemos al medio ambiente con tanto vehículo privado conduciendo las carreteras, que luego me gustaría que habláramos un poco del transporte en las ciudades, porque están cambiando los datos y he leído informes muy interesantes de transporte público que nos da también que pensar en estos casos de confinamiento, ¿no? Entonces, ese es el primer empujón. ¿Qué es lo que pasa? Que claro, ya se había conseguido mediante leyes que no te obligaran a responder al WhatsApp, que fuera de horarios de oficina no estás obligado a responder al correo electrónico, y yo comentaba en tono de broma, cuando nos preguntabas vos cómo estábamos y cómo trabajaba y cómo iba todo, que resulta que yo en mi caso, que por un lado soy a media jornada concejal de mi ayuntamiento y por el otro sigo dando mis clases y haciendo otro tipo de actividades, también investigo con un grupo de la universidad, perdón, que me he ido un poco. Resulta que estábamos hablando del empujón, de mis clases. Claro, bueno, pues empiezas y resulta así, del tema de la privacidad y del tema de coordinar los horarios. Ahora resulta que yo os comentaba que es que ahora tengo mucho más reuniones y más trabajo. Porque claro, como estoy teletrabajando y estoy confinado, no tengo ninguna excusa. Es decir, ¿cómo no voy a tener una reunión? Lo único que puedo decir, oye, no, es que a las 6 tengo otra videollamada ya registrada, tiene que ser a las 8 o al día siguiente o antes, ¿no? Entonces, claro, hay que también garantizar que el teletrabajo no signifique estar esclavizado delante de la pantalla, ¿eh? Es decir, claro, yo sé que hay multinacionales americanas tipo Microsoft y demás que están muy instauradas aquí, que ya lo llevan haciendo. Es decir, oye, usted viene aquí al trabajo, a lo mejor esta semana tiene que venir 3 días porque hay reuniones, ¿no? Yo mismo, desde que me desplacé de Madrid Ciudad, siguiendo haciendo cosas en la Universidad de Madrid Ciudad, intento organizarme la vida para decir, bueno, pues yo voy a dar mis clases, si me os dejan los calendarios, todas compactas un mismo día, las reuniones otro día, y en vez de bajar los 5 días de la semana a Madrid y algún sábado extra, simplemente me muevo solo 2 días, ¿no? Eso yo creo que es importante, ¿no? Que si nos vamos a adaptar al teletrabajo fuera de las condiciones de confinamiento, debemos estructurar las empresas en un sentido más de por objetivos, como algunas ya lo hacen, ¿no? Es decir, oye, usted cumple su trabajo, tiene una serie de reuniones, tendrá que venir alguna vez, pero que pueda conciliar, ¿no? Es decir, que se convierta en en algo parecido a esas profesiones liberales. Yo tengo que hacer una serie de cosas, tengo un horario de trabajo y cuando se acaba el horario de trabajo he terminado, ¿no? Y luego también está el control, ¿no? Yo sé que esas empresas que implantan el teletrabajo, no sé, ahora no desconozco si hay una legislación específica, pero están teniendo sistemas de control. Te están metiendo en las aplicaciones con las que tú te conectas a las intranet, en las grandes empresas que tienen esos medios, softwares como Iris existía o gente así, que es que le está diciendo al empleador, a la empresa, qué página abre. ¿Cuánto tiempo está? De hecho, conozco alguna empresa que miden si coges el ratón o no. No vale con que estés conectado a una pantalla leyendo un informe, sino que te están midiendo la intensidad del ratón. Claro, si esto se va a implantar y se va a llevar a cabo, cosa que creo que debe ser, tenemos que andar con ojo y tenemos que legislar a propósito de eso y no hacer como muchas veces pasa, que hasta que no empiezan los problemas no legislamos, sino anticiparnos y plantificar una serie de derechos del trabajador para que no se convierta en una esclavitud desde casa, que a día de hoy, como obligatoriamente estamos confinados, es muy complicado, ¿no? Sí, pero está bien lo que estás apuntando, porque bueno, ese tipo de técnicas de control ya se estaban empleando en tu puesto de trabajo físico, sí, en la empresa. Es cierto. O sea, no sería que las aplicasen ahora por el teletrabajo. O sea, ya en tu puesto de trabajo físico, cuando vas a la empresa, en tu despacho, tu mesa y en tu ordenador, ya se estaban controlando muchos de ese tipo de cosas a través de esos software.
Evidentemente, viendo la estructura de lo que está ocurriendo ahora, sí vamos encaminados a que posiblemente se vaya a más teletrabajo, porque no deja de ser un ahorro para la empresa también. Hay una serie de edificios que no tendrían por qué tener. En los trabajos estamos hablando siempre aquellos trabajos que pueden realizarse. Pero yo me pregunto, ¿va a ser la empresa la que pague las conexiones? Porque claro, la empresa cuando te contrata te tiene que dar tu escritorio, es decir, te va a llevar tu ordenador a tu casa. Porque claro, si esto lo vamos a convertir en que yo con mi propia DSL o mi propia fibra pago esto, pues me parece insensato porque es otra medida más para ahorrar costes sin que tú tengas ningún beneficio. De hecho, te acarreas con tu propio coste. Es decir, por suerte, los ordenadores y las conexiones, todos tenemos más o menos. Tú gastas mucho más en tu casa en electricidad, tú gastas mucho más en tu casa en lo que habían hecho las conexiones y tal, gastas mucho. Las vales de comida, las comidas que se da, muchas empresas dan a sus empleados, ya no tenían, tú comerías en tu casa. Beneficio para ti, por supuesto, posiblemente, a nivel gastronómico, posible también, pero también es un coste adicional para el trabajador. O sea, había que modificar también, ¿pensáis? La relación laboral, ¿no? A la hora de gestionar estos teletrabajos. Diego, ¿tú cómo lo ves? Hombre, vamos a ver. Una cosa que he apuntado y que yo quiero añadir. Vamos a ver. ¿Y si de repente el empleador o el empresario, al ver que un trabajador está trabajando, como se ha demostrado que se puede teletrabajar desde cualquier casa, decide que como ya estás en tu casa, no solo ya el tema de que tú te tengas que pagar tu propia DSL, no solo ya el equipo que puedas tener, sino que como estás en tu casa y no te tienes que desplazar, pues a lo mejor la nómina también te la tengo que bajar, para ahorrar costes. Como dice Álvaro, lo que hay que hacer es una nueva ley laboral en nuestro país, armar muy bien los derechos de los trabajadores, hacer una revisión del Estatuto de los Trabajadores para que tengan todos sus derechos garantizados. Como tú muy bien has indicado, ya empresas como Microsoft o empresas de informática o empresas relacionadas con videojuegos, empresas relacionadas con todo el tema a nivel de recreativo, informático, etcétera, ya estaban implementando ese tipo de cosas. Ahora se ha visto que en otros sitios también se puede hacer. Creo que es absolutamente necesario un cambio de legislación. Creo que es absolutamente necesario que de una vez se abandone ese modelo fabril que tenemos en este país y que no queremos abandonar, o que los empresarios en este caso no quieren abandonar, por eso que estabas diciendo tú, del tener el control de los diferentes a nivel visual, de lo que están haciendo, de lo que no están haciendo, implementar lo que no se debería de estar implementando por un tema de privacidad, de cuántos toques das a un ratón, qué estás haciendo, cuántos archivos abres, cuál es tu volumen de trabajo realmente, para hacer luego una pequeña estadística de lo que estás haciendo en cada trabajo. Creo que hay que reforzar también en ese sentido, con esa futura, que esperemos que los partidos políticos que están allí y el gobierno en concreto se den cuenta de esta nueva situación laboral, hay que reforzarlos. O sea, como tú muy bien has dicho, que el empleado, por el mero hecho de estar en su casa, no pierda una serie de derechos, y que el derecho a la privacidad tampoco caiga con ello. Me ha recordado lo que estás comentando, Diego. Ahí veréis mi antigüedad en años de vida. Una película protagonizada por Tony LeBlanc, en la cual, no recuerdo el nombre de la película, pero la situación que se da en esa escena, llega un coche circulando por Madrid, un coche de la época, y de repente se para el coche, no arranca, no consiguen arrancar el coche. Y aparece Tony LeBlanc, que es mecánico, aparece con su moto por ahí, y dice, se presenta a ellos, tal, ¿qué les ocurre? Pues miren, no arranca el coche. A ver, levante usted el capó, levanta el capó, le mira, no sé qué, aprieta un tornillo supuestamente del Delco, aprieta el tornillo tal y dice, arranca usted el coche, y el coche arranca automáticamente. Y le dice, ¿qué le debo? Y le dice, 200 pesetas de aquel entonces, le dice Tony LeBlanc al conductor.
Y el conductor le responde, 200 pesetas por apretar un tornillo. Y dice, perdone, 200 pesetas por saber qué tornillo hay que apretar, no por apretar el tornillo. Creo, y estamos hablando de una película del antiguo régimen, en el que ya se estaba anticipando, de alguna manera, haciendo un pequeño guiño a lo que estábamos apuntando hasta ahora. Hay que revisar el Estatuto de los Trabajadores y revisar cuáles son los salarios y por qué se pagan esos salarios. No por estar presencialmente en el trabajo, no por cuántos tornillos llego a apretar o dejo de apretar, ni que fuese todo esto simplemente, pues como ocurre muchos, lamentablemente, en el campo, de cuántas pacas o cestos de uva eres capaz de llevar, en función de te pago más o te pago menos. No, usted me paga por saber cómo recoger esas uvas para que lleguen bien a la bodega, no por el número de sacos que yo soy capaz de llevar en el momento dado. De la misma manera. Es interesante, es interesante. Eso ahonda en esa sensación de que en este país principalmente tenemos un cuerpo empresarial, voy a usar esta expresión ahora que estamos hablando de otras épocas, muy chapada a la antigua. Es decir, sí, con poca capacidad de innovación. Por eso también la industria española y muchas empresas españolas, algunas que han sabido hacerlo bien, pues se han convertido en grandes multinacionales y están funcionando muy bien, pero muchas se quedan por el camino porque no tienen ese concepto de la innovación. Es decir, no tienen ese concepto de, oye, los beneficios, parte de los beneficios no es para llenarme los bolsillos, es también para innovar, avanzar y estar en el mercado, y sobre todo en este mercado global, que me temo que será una de las cosas que no cambie, ¿no? Por los intereses creados ya, ¿no? Esa investigación, inversión en investigación en I+D, que habitualmente tanto se reclama, y que muchos empresarios, no todos son, como bien estás diciendo, porque se ha demostrado bien que hay empresarios en España que sí son innovadores y se han sabido apuntarse, aunque posiblemente también esta nueva crisis, esta crisis que es mundial, esta pandemia nos va a obligar a crear otro concepto de economía, otro concepto de forma de llevar a cabo la empresa. ¿Cómo lo veis? Es complicado porque es una situación, estaba viendo Eugenio Trías de Besós, que es un analista económico, ¿no? que es muy premiado y escribe en El País, colabora con la BBC. Comentaba que, claro, eran unos gráficos en un vídeo, comentaba que claro, que sí, que normalmente en una crisis económica hay una situación, ¿no? Tenemos por un lado las multinacionales, las grandes empresas, las pymes y los autónomos, ¿no? Por ese orden, además, de capacidad de sobrevivir a un confinamiento durante un tiempo. Por otro lado, tenemos la logística, transporte y distribución, que quizá es la parte de la economía que los ciudadanos de a pie menos conocemos y menos entendemos, ¿no? Las problemáticas, todas esas situaciones, y por otro tenemos los ciudadanos, que somos los consumidores, ¿no? Este economista comentaba, luego si no en la descripción del vídeo buscamos el link y lo ponemos para que lo puedan ver, si lo creéis pertinente, comentaba que claro, que las soluciones que se tomaron para la crisis de 2008 para esta crisis no valen, porque son una serie de situaciones que ahora no voy a extender más porque probablemente me equivoque, porque no lo traigo como un gráfico, me ha recordado con la pregunta que estábamos respondiendo, que son otro tipo de situación, no vale, ahora mismo no vale la austeridad esa que se propuso, porque no es una crisis financiera, los bancos no tienen ningún problema ahora mismo, los bancos no están sufriendo ningún problema. Es decir, en algunos países se está produciendo algo como aquel corralillo, se ha incrementado el acopio de dinero en físico para guardar en casa, ¿no? Pero bueno, son un porcentaje pequeño, ¿no? Los bancos no tienen dinero. El problema, esta crisis, la pagan los ciudadanos los primeros, que son los que no van a tener esa inyección de liquidez para sostener la economía, ¿no? Entonces, claro, el problema es que todas las situaciones que se están planteando son en la misma línea. Es decir, hombre, por fin parece que poco a poco nos está costando un montón en Europa, vamos a romper con esa situación de, oye, mire, sé que nosotros tres compartimos ideológicamente que el déficit público no es malo siempre y cuando sea con control, que llevamos atados con las leyes del último gobierno de Mariano Rajoy, en específico las cosas del exministro de Hacienda, el Cristóbal Montoro, que estaba atando de pies y manos
al poder local, ¿no? Que además creo que debe ser el que empuje todo, ¿no? Porque al final tú desde un pequeño núcleo puedes ayudar fehacientemente a todo este problema. Entonces, claro, hay que imprimir más dinero, hay que controlar el déficit. Eso que ha presentado nuestro presidente en la reunión, que creo que era hoy, que llevaba un plan, ¿no?, de una deuda a perpetuidad, que ahí se quede, es decir, con controles de inflación. Yo creo que lo que falta es un pensamiento global, ¿no? Entonces, claro, mientras haya esas luchas imperialistas de los viejos imperios, como viejos me refiero del siglo XX, como Rusia y Estados Unidos, a los que se le suman otros imperios contemporáneos como son China y Japón, otra vez, claro, o sea, la economía es global y si no pensamos en global, muchas medidas, es decir, yo creo que a nivel local, hablo de países, lo que tenemos es que ayudar a los ciudadanos, pero tengo serias dudas de que la economía sufra una transformación muy potente, porque la estructura de la economía ya no está en manos de los países. Entonces es muy difícil controlar eso, ¿no? Yo pensaba que iba a haber más nacionalizaciones en este proceso, ¿no? Y más control del que ha habido. Pero no está siendo así. En las guerras, unos de una ideología y de otra y demás, todos asumían el control de ciertas empresas para garantizar el suministro. En ese caso, para temas de guerra. En nuestro caso, deberíamos empezar a controlar las farmacéuticas, que debería haber hecho antes de la crisis, a controlar a los productores o sea, los productos sanitarios, todas esas cosas, ¿no? Y se van dando como pequeños pasitos, ¿no? Muy pequeños, ¿no? Creo que han anunciado hoy que quisiera apuntarte que eso que hablar de las nacionalizaciones, quisiera apuntar que eso no es comunismo. No. Como lo que muchas voces, cuando se ha hablado, que ya se ha hablado en todo lo que mucho que llevamos de situación de crisis, si nacionalizas es comunismo. No, no, tú lo has apuntado bien, me parece, porque has dicho, en una situación de guerra, sea el país o la ideología que tenga, nacionaliza por necesidades. Churchill no era comunista y nacionalizó claro, un montón de empresas en un país liberal, como es los países anglosajones. Exactamente. Vamos a ver, hay una persona que se llamaba John Maynard Keynes. Y estamos hablando de esa persona y estamos hablando de su teoría económica. O sea, decir que John Maynard Keynes es un comunista peligroso o que se quiera instaurar un sistema económico comunista es directamente faltar a la verdad. John Maynard Keynes lo que hizo fue salvar el capitalismo puro y duro. Y lo que se está diciendo es que en vez de que todo sea, como dice el neoliberalismo, en base a una mano invisible o es el mercado amigo, como decían algunos, no. El Estado tiene que controlar. Yo creo y espero y deseo que se desempolve un poco a este señor, está tan olvidado, tan demonizado por todos los neoliberales, por todos los que siguieron la escuela de Milton Friedman, y se empiece otra vez a aplicar. Una cosa que estaba diciendo que me ha parecido interesante es que, concretamente aquí, es cierto, no ha habido esas nacionalizaciones. Pero si tú te vas a otros países de nuestro entorno, de la Unión Europea, sí ha habido esas nacionalizaciones. Y estamos hablando de estados que no son sospechosos de ser comunistas, como es Alemania, la República Federal de Alemania. Ha tenido que nacionalizar sectores estratégicos para sacar adelante esto. Sí, en esa misma línea, es decir, en cómo quedaría, a mí lo que me gustaría es que volviéramos a empezar a regular otra vez todo con mejores condiciones, ¿no? Es decir, y yo creo que eso va en paralelo a dejar de privatizar los servicios públicos. Es decir, porque lo que se ha demostrado es que donde más se ha sufrido es en Madrid. Madrid es un paraíso fiscal. Y ahora quitan el dinero a las escuelas infantiles porque no tienen dinero. Joder, sabemos perfectamente que si los tramos fiscales fueran lineales como deberían ser y esto no fuera una especie de paraíso fiscal dentro de lo que es el Estado español, lo que tendríamos son 1.000 millones de euros más. Lo que se podría haber hecho con eso, ¿no?
Es decir, ayer hubo una reunión del presidente, o antes de ayer, con los municipios, ¿no? Quería también contar, aparentemente nos van a permitir a los municipios que usen el superávit por fin, ¿no? Yo digo, hombre, ya que vais a hacer eso, no hacerlo temporal, modificar la ley Montoro de Haciendas Locales, por favor. Derogarla. Derogarla, sí, o modificarla y dejarla en mínimos, ¿no? Quería apuntaros a lo que estábamos hablando de nacionalizaciones. He estado buscándolo porque de memoria me era imposible, pero el artículo 33 de nuestra Constitución, la actual, la que todos defendemos y a la que todos nos ayudamos, dice lo siguiente: se reconoce el derecho a la propiedad privada y a la herencia. Nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada de utilidad pública o interés social, mediante la correspondiente indemnización y de conformidad a lo dispuesto en las leyes. O sea, nuestra propia Constitución reconoce la posibilidad de que el Estado, el gobierno, en un momento dado, privatice, o sea, nacionalice cualquier tipo de bien o de industria por el interés general, que en este caso es un caso en el que nos encontramos, y que es el interés general de esta crisis pandémica. Que además puede ser temporal. No necesariamente tiene que ser para siempre, es decir, temporal, es decir, es una intervención. O sea, creo que a lo mejor nos hemos extralimitado con una nacionalización y puede tener ese componente que algunos utilizan, pero vamos a hablar de intervención, de control. Igual que el gobierno ha dicho, no, señores, mando único, control único, no quitamos competencias, pero aquí todo se coordina desde un mismo punto, porque vamos todos juntos o nos vamos a la mierda, porque al final es, oye, cierro mi frontera y el problema es tuyo, ¿no? Entonces, claro, es decir, ¿no? ¿Por qué no desde el minuto 1 se intervinieron la sanidad privada? Claro. ¿Por qué se ha tardado un mes en empezar a obligar? Y yo ahora mismo no tengo datos de cómo está la situación, pero creo que no se ha llegado tampoco a forzar muchos hospitales privados a que acojan casos. Es decir, al principio te decía, bueno, si tienes una mutua privada, vete a tal hospital que no hay ni un solo caso de coronavirus porque no aceptan ningún solo caso con síntomas y los derivan a los públicos, ¿no? Claro, es que no estamos hablando de una crisis mundial, una crisis muy grave, personal, porque lo primero son las personas, porque es que además es absurdo. O sea, ¿cómo puede un liberal plantificar que lo primero es la economía, como decía Boris Johnson o Trump o Bolsonaro, ¿no? Es decir, no, es que para que la economía funcione necesitamos que la gente pueda activar la economía. Por eso pasaríamos ahora a ese otro punto que es la renta básica, ¿no? Que además es algo que en los orígenes del liberalismo económico, en los orígenes del liberalismo como ideología, en la escuela de Viena de Hayek, Hayek en su famoso libro ese, que no me acuerdo ahora su nombre, contempla una renta mínima garantizada. En su caso, un poco reaccionaria en el sentido de que, bueno, que sí, que claro, que era muy fácil porque en esa época todo lo fiaban a las escuelas cristianas, que eran las que daban la educación, no tenían unos sistemas y unos entramados de servicios públicos como los que podemos tener ahora, ¿no? Pero claro, es decir, es que es la única manera. O sea, si no hay... eso es lo que decía Eugenio Trías, porque no tenemos una crisis de oferta, o sea, de demanda. Tenemos una crisis de oferta y mezclada con una de demanda. O sea, ahora mismo tenemos una crisis de oferta porque como estamos confinados no podemos consumir ciertos bienes, ¿vale? Solo los de primera necesidad. Eso se convertirá en una crisis de demanda porque nos vamos a quedar sin sueldos, sin dinero, los ERTEs, algunas empresas que cerrarán, aunque bueno, quiero decir a los que nos escuchan que un ERTE no es un despido. Correcto. Es una regulación temporal de empleo. Lo que está diciendo el Estado es decir, vale, señores empresas, ustedes no van a poder ni fabricar, ni producir, ni producir información, ni realizar su actividad. ¿Qué es lo que le hago? Vale, como yo sé que, dicen los economistas, que un mes que una pequeña o mediana empresa o una empresa deja de facturar, ya no va a tener a lo largo de un año ningún tipo de beneficio, ¿vale? Que no es grave, no pasa nada, porque luego al siguiente año puede volver a recuperarse, ¿no? Porque hablamos que esto, en el momento que tengamos la vacuna, hasta que venga un nuevo virus totalmente distinto, como el virus de la gripe, que además tiene similitud, o como la gripe aviar, que también era un SARS, eso se va a controlar, ¿no? Entonces, claro, ahora ya hasta guindos
ha reconocido que la renta mínima universal es el futuro. Estamos en un proceso de tecnificación absoluta. Va a haber muchísima riqueza, va a haber tanta, o sea, porque los ricos van a seguir siendo ricos y cada vez más ricos. Es decir, si, aunque sean un poco menos ricos, se puede sostener un sistema global con una renta mínima básica, porque si tú le das 400 euros a una familia de 4 que no tiene nada, ¿qué te crees? ¿Que se va a ir a comprar abrigos de pieles o a viajar? No, correcto, va a ir a los comercios a comprar productos, va a comprarse ropa en las fábricas que tenemos, como esa tan grande. A comprar esos productos que ese gran empresario y rico produce, que si porque no podría vender. El dinero tiene que recircular y tiene que moverse. Si no se mueve el dinero es cuando entran las crisis, ¿no? Entonces yo creo que estamos afrontando una cosa nueva y bueno, yo espero que se desarrolle, ¿no? Sí, vamos a ver, llevamos ya casi una hora de programa que está resultando muy interesante, pero vamos a apuntar como último, que ya hablaremos, tendremos tiempo en futuros programas de seguir tratando temas más a fondo. Llegamos a esta pandemia en plena crisis ecológica. Antes de surgir, estábamos en un punto en el que la situación del planeta a nivel de contaminación estaba empezando a ser insostenible. Un montón de voces que se habían levantado a tal efecto. Nos hemos cansado, no cansado, bueno, harto de ver imágenes de ciudades completamente cerradas por la contaminación, que no se veía nada, no veías el edificio de enfrente, la cantidad de casos de enfermedades generadas por esta contaminación, y de repente viene esta pandemia mundial. El planeta se ha quedado limpio, prácticamente. No hacemos más que ver imágenes. Hoy que recientemente, sin ir más lejos, he estado viendo unas imágenes muy curiosas de Venecia, en el cual por primera vez en muchísimos años el agua de los canales de Venecia es transparente y se ve el fondo. Y se ha empezado a ver vida marina dentro de esos canales. Se veía una medusa y unos peces, cosa que antes era impensable, ¿no? Vi una imagen recientemente que decía que el Himalaya por primera vez en muchísimos años se ve desde la India. Porque no se veía por la contaminación. Y hablo del Himalaya. Y yo he visto una foto desde el centro de Madrid que se ve toda la Sierra Nevada. Totalmente. Correcto. Y luego han salido los chistes al respecto, ¿no? Sí. Un montón de memes. En efecto. ¿Qué nos está demostrando o qué mensaje nos está dando de alguna manera con respecto a la crisis climática y crisis ecológica, esta crisis pandémica que estamos teniendo? ¿Cómo lo veis? Yo veo un mensaje ahí claro, ¿no? ¿Cómo lo veis vosotros? Decían por internet, en una de esas pequeñas fotos, que obviamente el planeta va a seguir sin nosotros. El planeta no nos necesita como animales dentro del sistema natural que tiene el planeta Tierra. Obviamente lo que debería de pasar, o deberíamos de recapacitar, es que a lo mejor nuestro sistema de producción, nuestro sistema de consumo de materias primas fósiles, de quema de todo, debería de cambiar. Y debería de cambiar paulatinamente, porque obviamente, o sea, lo que estamos viendo es una relativa regeneración natural de nuestro sistema, de nuestro medio ambiente. Pero obviamente eso no va a ser una cosa que va a ayudar en el tiempo simplemente cuando nosotros salgamos del confinamiento. Debemos de replantearnos de una forma muy seria cómo, si es que nos interesa, claro, si es que a ciertas personas que están ahí arriba les interesa, cómo podemos estar sin incordiar y sin seguir destrozando nuestro planeta. ¿Cómo hacerlo? De una forma más ecológica, de una forma más menos invasiva, como lo estábamos haciendo. Replantear todo eso, toda la maquinaria, poco a poco, obviamente, porque de la noche a la mañana, y más teniendo en cuenta cómo se ha paralizado todo, obviamente tiene que haber una producción, un cambio paulatino para llegar a eso, siempre y cuando nos interese. Siempre y cuando nos interese. Yo quería puntualizar una cosa. Estabas diciendo
el tema de los cambios de hábitos y demás, y de que la duración de la pandemia podía ayudar a que nos acostumbremos a otra situación, ¿no? No, Yo no, no, no. quería, bueno, yo lo que quería decir es sobre el tema de la movilidad del transporte, que afecta mucho, ¿no? Sí, hemos Qué hablado antes de... casualidad, primero, no, lo primero que quería decir, qué casualidad que esta pandemia, fijaros, que es un problema respiratorio, ¿vale? Es un virus que ataca Correcto. las vías respiratorias, ¿no? ¿Cuál es el gran problema de las grandes ciudades? ¿No? Que hay datos, ya análisis y estudios de cómo hay mucha más proporción de cantidad de enfermedades respiratorias en los habitantes de grandes urbes a los que viven en municipios o en zonas menos pobladas y menos densas, ¿no? Por otro lado, el transporte. Yo, vamos, comparto con vosotros que el transporte de vehículos privados contaminantes es un problema, pero yo voy a dejar una pequeña perla en el sentido crítica, porque hace 3 días llegó a mis manos un estudio del MIT, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, que creo que todo el mundo lo conoce y que no hay dudas de su cualidad, que había analizado el sistema de propagación del virus en Nueva York. Y resulta que el mayor problema de propagación del virus fue el transporte público, en particular el metro, ¿no? Correcto. Es decir, claro, habría que posicionarse en dos elementos. Es decir, yo creo y espero que los gobiernos se planteen que una vez que acabe el coronavirus, el COVID-19, esperemos que dentro de mucho, pero vendrá otro, y vendrá otro, y vendrá otro, porque siempre ha sido así. Es decir, obviamente antes se achacaba a maldiciones divinas, no había medios para saber, la famosa gripe española que la trajeron los americanos en la Primera Guerra Mundial, y como éramos el único país neutral que dábamos información, resulta que como fuimos los primeros en hablar de ella, pues le Y que pusieron el se generó en calificativo Arkansas, de gripe precisamente. española. Sí, 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 por En eso. Arkansas. Bueno, entonces la cuestión es que ese informe dice, claro, que el transporte público, tal como lo tenemos planteado ahora, masificado y demás, en el caso de la pandemia está generando muchos problemas. Y ese pico y rebrote que hubo el 9 de marzo o el 11 de marzo, cuando vimos esas imágenes lamentables de la estación de Atocha de Madrid, con la gente agolpada, pero es que no es que no tuvieran un metro de separación, no, es que estaban codo con codo pegados, porque si las frecuencias y demás. Entonces, habrá que plantear también, yo creo que aparte de reforzar el transporte público, frecuencias y demás, y sobre todo tener un plan de emergencia previsto para que en estas condiciones pueda seguir funcionando el transporte público y garantizar esas medidas de confinamiento, de separación, de seguridad, lo que hay que es plantearse, es decir, bueno, además eso no se podrán negar aquellos que siguen creyendo fervientemente que ellos no van a compartir, ¿no? Yo he oído gente que dice, no, yo no voy en tren porque van los inmigrantes, van los pobres, huele mal, no sé qué, ¿no? Bueno, estupideces aparte, es decir, oye, también habrá que plantear la posibilidad de ese transporte privado, pero que sea un transporte no contaminante. Porque se ha demostrado, es decir, aquí en España hemos cerrado todas las bicis y de hecho se multaban a aquellos que usaban la bici para ir a trabajar. Resulta que en el resto de Sí. Europa, en Estados Unidos, en otros países, la están fomentando, la están ampliando, porque se han dado cuenta que vas aislado en una bici. En una bici vas, te mueves, los semáforos no son iguales porque siempre te puedes saltar y por hacer un poquito tal, no sé qué, gestionar. Y llegas de puerta a puerta sin tener contacto casi con nadie, ¿no? Y aquí nos hemos equivocado en eso, ¿no? Y de hecho todavía seguimos sin abrirlas, ¿no? Correcto, correcto. Me recuerda esto una pequeña anécdota y os voy a hablar de una cosa que me ocurrió a mí en Bruselas, en el metro de Bruselas, hace 8 años, exactamente. 8 años. Por las circunstancias estaba allí y cogí el metro en Bruselas y entró un equipo de grabación de una televisión belga. Y me pidió, por favor, si podía utilizarme, no a mí, mis manos, para hacer una serie de imágenes y luego una pequeña entrevista. El reportaje era el siguiente: cómo se contagiaban enfermedades a través de las abrazaderas y barras del metro y de las manos. Hace 8 años. Curiosamente,
lo que acabas de decir tú, de que los sistemas públicos de transporte son los que posiblemente son los que más distribuyan. Y en el caso del coronavirus, del COVID-19, estamos todos viendo que las manos precisamente es el elemento, el factor más eh, implicado a la hora de transmitir esa contaminación. Si hace 8 años había un equipo de televisión llevado evidentemente a hacer un reportaje así, porque ya había científicos y estudiosos del tema que estaban analizándolo y estudiándolo, ¿cómo es posible que ahora, 8 años después, nos pille todas estas cosas por sorpresa? ¿Quién está haciendo mal el trabajo? ¿Quién no está teniendo en cuenta? Porque la ciencia no para. Los científicos, como tales, trabajan, evidentemente, tienen que vivir y tienen que ser pagados por alguien, pero siguen haciendo su trabajo y siguen investigando. ¿Cómo es posible que no se tenga en cuenta estas cosas y digamos, ahí va, nos ha pillado todos por sorpresa, ahora estamos viendo que el transporte público, ¿cómo es posible que hace 8 años una cadena de televisión estuviera haciendo un reportaje de cómo se contaminaba uno? Creo recordar sí, recuerdo que hablábamos de los procesos principales, porque sabemos que la gripe común, es una mini pandemia, llamémoslo así, estacional, que a todos los países del mundo les afecta. Y va por ahí un poco los tiros, de dónde se contagiaba más. ¿Cómo lo veis? Bueno, yo creo que un exceso de optimismo, un pensar que esto no me va a pasar a mí, porque me voy un poco antes, en el otoño, creo que en septiembre o en octubre del 2019 hubo un informe de la Organización Mundial de la Salud en la que recomendaba a los gobiernos que se fueran preparando para una pandemia. Correcto. ¿Vale? Y eso no se hizo caso. Bill Gates, en 2014 creo que fue también, dio 15. 15, también comentó a través de su fundación y de los datos que manejaban de que esto se podía dar. Ha habido una falta de previsión, ¿no? Entiendo que para los gobernantes es complicado plantear riesgos y plantear que las cosas van a ir mal o que las cosas pueden ir mal, ¿no? Hay que jugar con la confianza general de la ciudadanía y a la vez de las empresas y de la economía y con la protección, ¿no? Yo, a ver, no es porque, no creo que es que se hayan hecho las cosas fatal, yo creo que estas cosas siempre nos superan, porque además es que nosotros investigamos y avanzamos con respecto a algunos virus, pero luego llegan otros que son totalmente distintos y hasta que no pasa un tiempo no podemos. Claro, en este caso ha sido extremadamente contagioso porque el gran problema del coronavirus es la capacidad de contagio que genera, ¿no? Porque sí, tiene más muertes que la gripe, pero bueno, estamos hablando de un porcentaje de menor del 5%, ¿no? De los casos, o sea, primero, cuántos se contagian, que no es el 100% de la población, y qué porcentaje de ellos sufren estragos llegando hasta el fallecimiento, ¿no? No lo sé, la verdad. Yo creo que mirar hacia atrás y mirar las advertencias previas es complicado, ¿no? ¿Cómo discriminas entre el que te vaticina una catástrofe como la habla de los mayas del 2012, que se acababa el mundo, o el de los ordenadores del efecto 2000, que se iba a bloquear todo porque se fallaban? Hay que tener cuidado, ¿no? Yo lo que sí que creo es que esto espero que nos enseñe a que tenemos que estar preparados para casos de estos. Igual que nos vamos olvidando y que cada vez vemos más lejano la posibilidad de una guerra y más entendida como las guerras que conocemos, las guerras mundiales más físicas de la gente entrando, ¿no? Conocemos la guerra del Golfo y la guerra de Irak, que ha sido todo mucho más con drones y teledirigida, ¿no? Con efectos colaterales en la población gravísimos, pero yo creo que espero que esto nos sirva de lección para que hacer más fuerte a los estados, a lo público, y que estemos preparados para lo que pueda venir. Pero venga lo que venga en los años posteriores, esperemos que pase mucho y que incluso no lo veamos nosotros porque ya no estemos aquí, simplemente espero que sirva de lección para prepararnos. Esta va a ser, los nuevos conflictos de este siglo van a venir por este lado. ¿Tú cómo lo ves, Diego? ¿Qué opinas? Hombre, vamos a ver, yo la línea de Álvaro, nadie estaba preparado para esto, nadie pensaba que esto podría pasar. De hecho, se está viendo, o sea, no hay ningún gobierno, ninguna administración que haya estado preparada o que haya dado una respuesta a esto. Es imposible estar preparado para esto. Técnicamente, políticamente, de todas las formas.
Muy bien, pues Diego, Álvaro, ha sido un placer pasar este rato con vosotros. Desde aquí a ustedes, a nuestros oyentes de Collado Mediano y de la Sierra Noroeste de Guadarrama, agradeceros nuevamente que habéis estado, que nos escuchéis y que podáis disfrutar. Esperamos haberos aclarado, no aclarado, porque realmente nuestra intención no era formar parte de esa avalancha informativa, sino de analizar de una manera más llana y sencilla, más de la calle, más de como uno más de vosotros, nuestras dudas, nuestros planteamientos, lo que vemos, observamos y pensamos. Y sobre todo, a mí se me ha quedado, como veis, lo veis vosotros, a mí se me ha quedado una cosa clara. Si alguien, y no diciendo que lo estén haciendo mal otros, pero si alguien lo está haciendo bien en nuestra comunidad, es la gente. La gente es las personas, los vecinos, los habitantes de los municipios, los habitantes de nuestra comunidad, los habitantes, los españoles en general, no voy a irme más allá, que también podría, pero vamos a quedarnos en nuestro entorno, somos los que realmente lo estamos haciendo bien. Totalmente. Ayudando, colaborando, siendo coherentes con el confinamiento, adaptándonos, porque creo que realmente, por mucho que los políticos digan, hagan, suban, bajen, se acusen, se ataquen, eh, nosotros tenemos muy claro que la única forma de salir de esto es juntos, en común. Queridos revidentes de RCM, Radiamos Cuidado Mediano, un placer estar con vosotros y aviso, este es el primero de muchos programas más. Estar atentos, que ahí estaremos. Hasta la próxima.